al Señor. Amado Dios, te damos las gracias y te alabamos por ser tan bueno, tan lleno de misericordia y de bondad. Gracias por regalarnos el don, el regalo, Señor, el privilegio de estar reunidos en tu nombre. Gracias por permitirnos elevar nuestras voces y adorarte a ti. Y ahora, Señor, queremos pedirte que nos entregues tu bendita palabra que tanto necesitamos. Señor, hay necesidades tan profundas en nuestro interior que no pueden ser saciadas si no es a través de tus palabras que son vida y son verdad. Restaura, Señor, aquellos hermanos y hermanas que se encuentran debilitados esta mañana, pero también trae, Señor, ese privilegio del nuevo nacimiento, ese regalo, ese milagro, Señor, aquellos que no te conocen. Y si hay hermanos o hermanas, Señor, que se han alejado de ti esta mañana, puedan reencontrarse contigo. Pedimos también, Señor, por las diferentes necesidades que cada uno de los hermanos y hermanas trae, Señor, a este lugar y los pone delante de ti, con la seguridad, Señor, de que tú estás en control de cada caso, por difícil que parezca. Hoy tomamos fuerza, Señor, no viendo el panorama, sino viendo tu poder que sobrepasa, Señor, cualquier tipo de obstáculo, porque para ti no hay nada imposible. Gracias, amado Jesús, por la libertad que tenemos en ti. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas. Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes esta mañana, este precioso día, hermanos, que el Señor nos ha dado para poder dedicárselo a Él. Le invito a que busquemos en el libro de Mateo, el capítulo número 11. Mateo capítulo número 11 vamos a buscar esta mañana. Vamos a leer a partir del versículo número 25. Mateo capítulo 11, versículo número 25 vamos a leer. ¿Lo tenemos, hermanos? Bien, dice la palabra del Señor, Mateo 11, 25. En aquel tiempo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelárselo. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Amén. Tomamos nuestro asiento, hermanos y hermanas. Recientemente yo leía un estudio que me pareció muy interesante, y este estudio iba enfocado en ciertos comportamientos de personas que estaban relacionadas con alguna confesión religiosa, y de cómo el estar adheridos a estos grupos había
perjudicado psicológicamente a las personas. Y aunque uno puede, hermanos, pensar que el estar o ser parte de una confesión religiosa solo trae beneficios en todo sentido al ser humano, lo cierto es que no es así, porque este estudio demostraba que muchas personas que asisten a diversos grupos religiosos, que son parte de ellos, por ejemplo, sufrían de mucha ansiedad. Y esa ansiedad iba muy relacionada a un sentido de culpa que las personas habían llevado constantemente. Me llamaba la atención porque precisamente, hermanos, una de las verdades fundamentales del Evangelio es acerca de la buena noticia que el pecador debe de recibir en su corazón, sabiendo que al creer en Jesús y ser perdonado por Él es libre de todo pecado. Hay, hermanos, en las Escrituras abundantes pasajes que nos muestran el panorama del perdón de Dios, de la libertad que hay en Cristo, de la forma correcta de llevar una vida de santidad delante de Dios. Pero al parecer aún dentro de círculos cristianos evangélicos, muchas personas sufren de sentimientos de culpa, de ansiedad prolongada, y no les hace bien el ser parte de una iglesia, sino que al contrario les está perjudicando su salud. Ahora la pregunta es, ¿será que el evangelio no es efectivo en todas las personas? ¿Será que el evangelio no tiene la misma capacidad sanadora para todos? Y usted sabe, hermanos, que no es así. El evangelio, hermanos, es poder de Dios. El evangelio, hermanos, es salud en todas las áreas de la vida del ser humano. Pero el problema es cuando las personas confunden las cosas y al evangelio no le dan, hermanos, el seguimiento adecuado, sino que comienzan a practicar una serie de normas religiosas, de tradiciones que en lugar de traer beneficio a su salud, tanto física, psicológica como espiritual, le traen grandes daños. Eso, hermanos, era lo que ocurría también en tiempos de Jesús. No es algo, hermanos, nuevo, sino que desde el tiempo antiguo ya las personas, hermanos, caían en grandes confusiones cuando se trataba de relacionarse con Dios. Por ejemplo, en el tiempo del Señor había todo un sistema religioso que estaba, hermanos, liderado por los escribas y los fariseos, y estos, hermanos, cargaban a las personas con una serie de normas que a la larga, hermanos, lo que hacían era que la persona sintiera que nunca iba a estar a la altura de ellos como para llegar a relacionarse con Dios. Todas las personas tenían el profundo deseo de querer agradar a Dios, y yo sé, hermanos, que todos los que estamos aquí, me atrevería a decir que tenemos el buen deseo de agradar a Dios. La pregunta es, ¿cómo podemos agradarlo? Y esa pregunta, hermanos, hacía eco en las personas en la antigüedad. Y la respuesta que el sistema religioso de los tiempos de Jesús daba era que para agradar a Dios tenían que cumplir toda la ley, pero también las diversas tradiciones que ellos con el tiempo habían venido creando, publicando y reforzando en las personas. El caso es de que todos esos mandamientos, hermanos, se hacían imposibles de cumplir. En más de algún aspecto las personas terminaban fallando, terminaban quebrantando alguna tradición, algún mandamiento. Y el caso es que todos venían, hermanos,
o vivían más bien en un estado de frustración al no poder conectarse con Dios. Y parecía que solamente los fariseos, los escribas, estos intérpretes de la ley, eran los que realmente estaban conectados con Dios en una muy buena relación con Él. Pero cuando el Señor viene, hermanos, comienza a destapar la realidad del asunto y comienza a evidenciar que los escribas y fariseos no estaban conectados con Dios como se pensaba. Es decir, que no solo por el hecho de ser religiosos, de ser intérpretes de la ley, grandes pensadores de la ley del Señor, tenían una muy buena relación con Él, sino que resulta que en la perspectiva de Jesús, los que tenían mejor relación con Él eran personas que la sociedad jamás hubiera pensado. Y por eso, hermanos, es que entre los discípulos cercanos del Señor no habían personas de renombre religioso, no eran personas preparadas a niveles de erudición en las escrituras sagradas, no eran personas que eran reconocidos como modelos de espiritualidad en la época, sino que eran personas muy comunes y corrientes. Y en base a eso, hermanos, es que el Señor proclama esta alabanza que hemos empezado leyendo hoy, porque dice que en aquel tiempo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. La alabanza del Señor al Padre es una gratitud en sí por haberse revelado a personas sencillas. Usted sabe que cuando el Señor habla de los niños, Él está haciendo referencia a una actitud sencilla del corazón. Pero había velado, hermanos, toda esta revelación a los grandes pensadores de su época, a los escribas, a los fariseos, a todo ese sistema religioso, hermanos. No se le había revelado la verdad del evangelio, sino que se le había revelado a personas que no tenían reconocimiento social, pero sí tenían un corazón sencillo, un corazón humilde, un corazón que era dócil a la hora de escuchar la palabra de Dios. Usted sabe que muchas veces el Señor tuvo confrontaciones con los escribas y fariseos, y aunque ellos, hermanos, quedaban derrotados cuando dialogaban con el Señor, pero ellos aún con eso, hermanos, no creían en Él. Y de hecho que entre más derrotados se veían ellos, entre más destapada se veía su realidad pecaminosa, más, hermanos, ellos odiaban a Jesús y más en contra se ponían de Él. Pero las personas sencillas de corazón, como los discípulos, que no tenían, hermanos, nada de conocimiento, de hecho se les describe como personas vulgares y personas que no pueden leer ni escribir, pero tenían un corazón muy sencillo a la hora de escuchar la palabra de Dios, un corazón humilde. No tenían problema en reconocer lo que no conocían, no tenían problema en preguntar sobre aquellas cosas que hoy quizá nos pueden parecer básicas del evangelio, pero ellos las preguntaban con humildad de corazón. Y en esa actitud, hermanos, ellos habían sido envueltos por la gracia de Dios. Y eso, hermanos, nos deja una gran lección, y quizás sería la gran primera lección a nosotros. Y es que el evangelio, hermanos, aunque es una verdad muy compleja, muy profunda, pero puede ser entendida por la persona más sencilla de corazón.
¿Sabe por qué? Porque el Señor se ha querido revelar a esas personas que tienen un corazón sencillo. No hace falta el tener, hermanos, grandes estudios para entender el Evangelio. No se pide un nivel académico, no se piden, hermanos, diferentes capacidades intelectuales, sino que lo que hay que tener en el corazón es humildad para recibir la palabra de Dios sin cuestionamientos. Pero en el caso de los escribas y los fariseos, ellos, hermanos, trataban de entenderlo todo a nivel intelectual. Y el caso es que aunque el ser intelectual, hermanos, no es algo contrario al Evangelio, pero sí puede ser un problema cuando tratamos de entender, cuando tratamos de buscar, hermanos, la verdad del Evangelio por ese camino. No es posible. Por eso es que Pablo allá a los Corintios dice que entre los hermanos no habían muchos sabios, no habían grandes pensadores, porque a lo más vil y menospreciado el Señor había elegido para sus propósitos. Pero eso, hermanos, nos enseña que el Evangelio no es algo intelectual, sino que es una cuestión del corazón. Es un milagro el que ocurre en la persona, y usted sabe que los milagros no pueden explicarse desde una perspectiva humana, porque se sale del campo de conocimiento humano, trasciende al poder de Dios, que es sobrenatural. Entonces no es la forma de querer entender el mensaje. Por eso es que todos los escribas y fariseos habían quedado, hermanos, cegados ante Jesús. Pero por otra parte, personas sencillas, no solo los discípulos, sino que para una prostituta no era problema en llegar y postrarse delante del Señor y adorarlo. Para un ladrón como Leví no era problema el pararse en medio de una comida y confesar su pecado y tratar de responder, de sanar el daño que habían hecho en otras personas. Para enfermos como Bartimeo no era problema el gritar por ayuda al Señor, sabiendo que Él podía ayudarlo. No era problema para ellos humillarse delante del Señor. No era problema para un leproso llegar delante del Señor y decirle: si quieres, puedes limpiarme. No era problema. Pero para la gente que creía ser alguien en la sociedad, era un problema hasta dialogar con él. Querían matarlo. Por eso el Señor alaba al Padre, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios, se las había revelado a personas sencillas que tenían un corazón como el de un niño. Entonces, habiendo, hermanos, exclamado esa alabanza, el Señor dice en el versículo 26: sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Entonces, desde acá, hermanos, hay ya un gran problema para los fariseos y los escribas, porque el Señor está diciendo que la voluntad del Padre fue revelarse a personas pequeñas, a personas sencillas de corazón. Pero ¿qué implica eso? Implica que todos aquellos que creían que los fariseos estaban conectados con Dios, se les están abriendo los ojos hoy. Porque entonces, si no fue revelado a ellos, y si el Padre no quiso revelarse a ellos, ¿cómo es que nos cargan a nosotros diciendo que para agradar a Dios tenemos que ser como ellos? No sé si me doy a entender, hermanos. No, bueno, lo voy a explicar. Cuando el Señor dice que esta verdad fue cegada, hermanos, a los grandes pensadores de su época,
y que en su buena voluntad se reveló a las personas sencillas, el Señor está quitando el sistema religioso como un camino para llegar al Padre. Porque no fue esa la buena voluntad del Padre. No fue esa. La voluntad del Padre fue revelarse a personas sencillas de corazón, a los que son como niños. Y ve el versículo 27. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Lo que el Señor está diciendo es: si ustedes quieren conocer al Padre, no vayan donde los fariseos y los escribas, si ellos están más lejos que ustedes. Vengan a mí, porque yo sí lo conozco a Él y Él me conoce a mí. Tenemos una relación con Él. Yo soy su hijo y Él es mi Padre. Cosa que los fariseos no podían decir. Ellos no podían decirle Padre a Dios. No podían decir somos hijos de Él. Ellos decían somos hijos de Abraham, decían ellos. Pero hijos de Dios no se consideraban. Entonces el Señor les está diciendo a esa audiencia, y nos dice a nosotros hoy, que para agradar a Dios, yo sé, hermanos, como lo pregunté hace un momento, que todos queremos agradar a Dios, pero quiero confirmarlo, hermanos, ¿verdad que todos queremos agradar a Dios? Entonces, para agradar al Padre, para tener una relación con Él, para conocerlo a Él, no hay que seguir un sistema de normas religiosas, sino hay que conocer a Cristo Jesús, al Hijo de Dios. Porque las normas, hermanos, no es que sean malas, son muy buenas. Si no hubiesen normas, si no hubiesen reglas, todo sería un caos, hermanos. ¿Sabe? El problema es cuando creemos que las normas, las reglas nos sirven para agradar a Dios y llegar al estándar que Él quiere que usted llegue. ¿Qué es lo que produce eso, hermano? Produce frustración. No hay nadie que pueda llegar a la perfección en el cumplimiento de las normas. Entonces, produce frustración. Por eso el Señor dice que Él lo conoce al Padre. Ambos se conocen, tienen una relación con Él. Así que si alguien quiere conocer al Padre, debe de conocer al Hijo. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través del Señor Jesús. No es a través de un sistema de normas. No es la lista de requisitos para agradar a Dios, y si usted las cumple todas, tiene 10 y Dios está agradado con usted. No, no es así. Si ni cumplimos las reglas de nuestro trabajo, hermanos, o rompemos las reglas de donde estudiamos, ¿verdad? Que son reglas, diría, fáciles de alcanzar, solo se necesita ser quizá un poco más educado o más disciplinado. No se diga, hermanos, si nos ponen una lista de normas para agradar a Dios, sería imposible. No hay forma de llegar al estándar que el Señor desea del ser humano. ¿Qué produce eso? Produce frustración. Y por eso comenzaba diciéndole que muchas personas que asisten a iglesias viven ansiosos, viven llenos de culpa en su corazón. ¿Y sabe por qué es? Porque ellos quieren agradar a Dios y tienen el buen deseo de hacerlo, pero no lo logran. No lo logran. Y al no lograrlo,
se culpan y dicen: yo soy una miseria, soy un hipócrita. ¿Cómo puedo venir yo a la iglesia a levantar mis manos y yo sé que no estoy a la altura de lo que Dios desea? Entonces se dan golpes a sí mismos, se pisotean y dicen: yo no valgo, yo soy una miseria. Y para rematar, los hermanos, el predicador que sube les comienza a levantar el autoestima, ¿verdad? Ustedes son gusanos, llagas podridas, sinvergüenzas, van a arder en el infierno. Ya no vengan si son hipócritas. Entonces la gente se llena de ansiedad y dice: yo jamás voy a estar a la altura de ese siervo de Dios que está ahí al frente. Y no saben, hermanos, que él quizá anda peor que la gente que está ahí sentada, ¿verdad? Como gritar no cuesta, hermanos. Exigirle a la gente no cuesta. Entonces cualquier persona puede exigirle a otros lo que él no es capaz de hacer, como lo hacían los fariseos y escribas. Por eso el Señor les dice: ustedes ponen cargas en los demás y ustedes no las mueven ni con un dedo. No están dispuestos a hacerlo. Pero sabe, el Señor, viendo esa realidad, vea la invitación que hace en el versículo 28. Vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Yo me atrevería a decirle que aquí hay personas que han venido cansadas y agobiadas y andan una Biblia quizás, y son parte quizá de la iglesia, pero se sienten cansados y agobiados porque no están a la altura, porque no llegan. Por más que se esfuerzan, fracasan, se frustran. Entonces se sienten cargados, sienten una gran angustia. ¿Sabe? La carga es lo que produce el pecado, es un peso. Quien vive en pecado anda un peso sobre sí. Y quien anda en pecado vive con una angustia interna en su corazón, porque el pecado estorba. Entonces está enfermo, angustia, está cargado y no puede cumplir las normas que le han dicho que tiene que cumplir para llegar a la altura de lo que Dios desea. Entonces eso produce carga, produce fatiga. La fatiga es cuando, hermanos, o la fatiga llega cuando uno ha trabajado demasiado y no ha conseguido nada. Se fatiga. ¿Cuántas personas, hermanos, quizá tienen años o décadas de estar en una iglesia, pero viven cargados y cansados, batallando con sus hábitos, batallando con sus imperfecciones y no teniendo la manera de salir adelante? Quizás se lo han propuesto de una y de otra forma y no lo logran. Y entre más pasa el tiempo, más cargados y cansados se sienten. No encuentran alivio para su interior y dicen: qué extraño. Yo veo que otros hermanos bien felices en la iglesia elevan sus manos y adoran al Señor, disfrutan servir, disfrutan la palabra. Pero yo me siento cargado, me siento fatigado, siento que ya no puedo más. Pues si ese es su caso, quizá ha ido usted por el camino equivocado. Quizá usted se ha ido por el camino de las normas y de las reglas, de las tradiciones. Pero lo que usted necesita es ir ya no a las normas, sino que ir a Cristo Jesús para encontrar descanso, para encontrar reposo. En Él hay reposo, en Él hay descanso. No hay otro camino en el que el ser humano pueda encontrar la paz y la libertad.
Y el Señor continúa diciendo: carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. ¿Ves? Esas son palabras conocidas, pero muy poco, hermanos, entendidas. Porque cuando el Señor dice carguen con mi yugo, como que es una contradicción, ¿verdad? Bueno, si alguien está cansado y agobiado, ¿cómo le vamos a poner un yugo, verdad? Ustedes conocen el yugo, ¿verdad, hermanos? Entonces, ¿cómo le vamos a poner a alguien cansado y cargado un yugo? ¿No sería acaso complicarle las cosas? Pues en este contexto, hermanos, el yugo se refería a la enseñanza. Entonces, cuando el Señor dice carguen con mi enseñanza, les está diciendo: eliminen todo lo que les han enseñado los fariseos y escribas acerca de cómo relacionarse con Dios, y mejor aprendan mi doctrina, mi enseñanza. Entonces, cargar el yugo del Señor es aprender de Él. ¿Sabe? Hay personas, hermanos, que viven aprendiendo lo que su denominación enseña, lo que un pensador por allá enseña, lo que el manual de reglas y normas de su denominación les exige, pero de Jesús no saben nada, hermanos. De Jesús no saben nada. Qué contradictorio que siendo cristianos no sepamos nada de Cristo, ¿verdad? O sea, sabemos de nuestra denominación, sabemos la fecha en que se fundó, sabemos la historia, sabemos los fundadores, sabemos las normas, sabemos todo, pero de Jesús no sabemos nada. Defendemos todo lo demás. Y mire, lo más contradictorio es ver gente que ataca las enseñanzas de Jesús estando en una iglesia. Eso es lo más contradictorio. Cristianos atacando las enseñanzas de Jesús porque no saben nada del Maestro. Se han dedicado a aprender otras cosas mientras han estado en una iglesia. Con razón andan tan cargados y cansados. ¿Sabe? El evangelio no es un fracaso. El fracaso somos nosotros cuando nos vamos por el camino equivocado. El problema no es la iglesia, el problema no es el Señor. El problema soy yo, que me equivoco de rumbo, que pierdo el norte, que estoy lejos de Jesús, abrazado a mis tradiciones. Y sin pensarlo, si me ponen a elegir entre mis tradiciones y Jesús, me quedo con mis tradiciones. Cargados y cansados. Entonces el Señor dice: lleven mi yugo, hijos, ya es hora que aprendan de mí. Ya es hora que escuchen mi voz, mis enseñanzas y aprendan de mí. Vea lo que el Señor dice: yo soy apacible y humilde de corazón. Fíjese, hermano, que esas palabras en sí, el sentido que llevan es: aprendan de mí, porque yo soy un maestro apacible y humilde de corazón. Es decir, yo les voy a enseñar con paciencia. Quizá, hermanos, cuando estudiamos tuvimos maestros que eran agresivos, ¿verdad? Le voy a preguntar las tablas, le decía. Ponga la mano, ¿verdad? 7 por 3, 8, decía.
Vaya, le van a caer 21 para que no se le olvide, le decía. Tuvimos maestros así. Hermanos, con esos maestros, el aprendiz comienza a desarrollar miedo. No le tienen respeto, le tienen miedo. Los fariseos y escribas así eran con la gente. Duros, bruscos, ofensivos, despectivos con la gente. Igual que muchos predicadores de hoy en día, hermano. Lastimosamente, la gente a eso le llama unción. Le gusta el maltrato, hermano. Y el Señor dice: yo no soy así. Yo soy apacible. ¿Y qué es ser apacible, hermanos? Ser apacible es no ser brusco, no ser violento. O sea, tenemos en Jesús un maestro suave, que no es violento, que no maltrata, que no hiere, pero aparte es humilde. Yo no sé si se alegran por eso, hermanos. Y así encontraremos descanso para el alma. Porque la figura que se nos ha dado de Dios es que Dios está enojado con usted. Dios está enojado. Entonces lo va a matar en cualquier momento de este día. Le va a caer un rayo, o lo va a atropellar una rastra, o algo grave le va a pasar porque Dios lo odia a usted. Esa es la figura que se ha pintado de Dios. Pero el Señor lo que está diciendo es: aprendan de mí. Aquellos que solo los cargan con un sistema religioso, ni les enseñan nada. Solo les dicen: cumplan aquel mandamiento. Y cuando la gente les pregunta: ¿y cómo lo cumplimos? Yo no sé, ustedes cúmplanlo. Pero el Señor dice: yo no soy así. Yo cuando les pido algo, les enseño cómo hacerlo. Y les enseño con paciencia, porque soy apacible y humilde de corazón. El Señor nos tiene paciencia. Él no se cansa de nosotros. Quizá usted le ha dicho más de alguna vez: Señor, olvídate de mí porque soy un fracaso. Pero al siguiente día el Señor le dice: aquí estoy, hijo, porque yo pagué un precio por ti. Yo no estoy dispuesto a renunciar por ti. Recuerda que cada mañana se renuevan mil misericordias. Yo te amo igual que siempre. Y estoy dispuesto a enseñarte con humildad de corazón, con un corazón apacible. No creas que te voy a maltratar. No creas que voy a ser violento contigo. No, yo tengo un corazón sencillo, humilde. ¿Y quién no va a descansar con un maestro así, hermanos? Me da la impresión que muchos no conocen ese maestro y por eso viven tan cargados y angustiados. Y después que se hicieron cristianos, desarrollaron colitis, hipertensión, hasta con taquicardia, en lugar, hermanos, de vivir tranquilos. ¿Qué hay en su interior, hermano? Siente paz en su corazón. Pregúntese: ¿siente paz en su corazón? ¿Se siente en paz usted con Dios? Muy probablemente no. Y quizás hasta uniforme tiene y no se siente en paz con Dios, porque ha aprendido mal las cosas. Pero hoy podemos empezar a aprender de Jesús. Y quizá alguien dirá: hermano, aprender de Jesús es lo más básico. Si eso los niños. Sí, y los que son como niños también. Los que tienen un corazón sencillo, como para decirle al Señor: enséñame tus caminos, porque estoy harto de vivir fatigado y cargado. Yo quiero descansar en ti.
Yo quiero superarme, yo quiero crecer, pero no sé cómo. Enséñame tú. Y el Señor dice: yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. No sé cuántos quieren descansar en el Señor, hermanos. Porque mi yugo es suave y mi carga, dice el Señor, es liviana. Mientras vives cargado y fatigado, el Señor te ofrece una vida suave y tranquila en Él. Es hora que empecemos a disfrutar nuestra relación con el Señor, hermanos. Es hora que empecemos a crecer en Él, pero no por nuestras fuerzas, sino con su ayuda. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Si hoy te sientes cargado, es probable que no estés llevando el yugo del Señor. Si hoy te sientes fatigado, es probable que no estés llevando la enseñanza del Señor. Y si usted cree que nunca podrá agradar a Dios y por eso dice: es que yo jamás voy a llegar a la altura de lo que Dios quiere, entonces ¿para qué mejor me quedo así como estoy? El Señor le está llamando esta mañana y le dice: yo sé que tú no puedes cambiar en tus fuerzas, pero con mi ayuda lo vas a lograr. Yo sé que vives cargado y angustiado porque el pecado te está destruyendo, pero yo te puedo sacar de ahí y te voy a enseñar a ser diferente. Y vas a vivir tranquilo. Vas a tener paz en tu corazón. Vas a sentir cómo la carga del pecado es retirada de ti. Y vas a vivir tranquilo, en paz con Dios, teniendo una relación con Jesús. Así que si hoy alguien quiere tener una relación con Jesús, este es el momento para volverse al Señor. Oramos, hermanos. Señor, perdónanos, porque muy frecuentemente confundimos el camino. Nos vamos a través de normas, creyendo que así podremos agradarte. Pero lo cierto es que no hay ninguna norma, ninguna regla que pueda llegar a la altura de lo que tú deseas. Hoy, Señor, oramos por todos aquellos que han venido cargados y cansados. Aquellos que han venido agobiados, que sienten que no pueden más, que sienten que ya no dan un paso más, porque el pecado, la culpabilidad les ha golpeado, les ha derribado y no sienten fuerzas. El Señor dice: vengan a mí. Vengan todos los que están cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Quizá te han enseñado malas cosas, pero tu maestro debe de ser Jesús, quien es manso y humilde de corazón. Yo quiero preguntar rápidamente esta mañana si hay alguna persona que desea recibir en su corazón a Jesús y tener una relación con Él. No hay manera de que puedas cambiar tú solo. Necesitas a ese maestro apacible y humilde de corazón para que te ayude todos los días, para que te enseñe a salir de ahí. ¿Hay alguna persona que hoy desea
aceptar esa relación con el Señor, yo le invito a que ahí donde está se ponga de pie. No te estamos llamando a cumplir normas, reglas, porque no te van a servir si quieres agradar a Dios por ese camino. Lo que tú necesitas es tener una relación con Jesús. Si quieres agradar a Dios, pues Jesús es el camino. Él te va a enseñar cómo debes de conducirte en tu vida. Voy a cerrar esta invitación porque el tiempo se ha ido. Pero si hay alguien hoy también que desea reconciliarse con el Señor, quizás no se sintió a la altura y abandonó los caminos del Señor creyendo que no podría, porque le enseñaron mal las cosas. El Señor desea hoy que vuelvas a Él, pero ya no siguiendo un sistema religioso, sino teniendo una relación con Él, así como el Hijo con el Padre, así nosotros con el Hijo. ¿Hay alguna persona que hoy se pone de pie ahí donde está y desea salir en paz con Dios? Yo sé que usted no puede, pero el Señor está ahí con usted para ayudarle. Él te va a ayudar cuando ya no tengas fuerzas, cuando no sepas qué decidir. Él te va a enseñar qué hacer, con humildad de corazón. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por recordarnos que en ti tenemos un maestro apacible y humilde de corazón, que no nos enseña con orgullo, que no nos enseña despreciándonos y humillándonos, sino que nos enseña sin violencia, esperando siempre lo mejor de nosotros. Te damos toda la gracia, Señor. Y oramos también por este tiempo en el que vamos a ofrendar. Bendice, Señor, cada familia aquí representada. Bendice, Señor, cada negocio, cada trabajo, y provee también, Señor, a aquellos que no lo tienen. Gracias, Señor, por ser nuestro proveedor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Cantamos, hermanos, mientras...